El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski atraviesa una crisis sumamente fuerte. Salvador del Solar presentó su renuncia al Ministerio de Cultura, pero hay otros altos funcionarios que le siguen los pasos. Vamos a revisar a continuación de quiénes se trata. Las renuncias continúan al interior del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Esta vez, Salvador del Solar decidió dar un paso al costado, anunciando su renuncia vía Twitter. He presentado mi renuncia al cargo de ministro de Cultura. Agradezco al presidente de la República por haberme dado la oportunidad de servir a nuestro país. Hace unas semanas, en entrevista con Beto Asaber, dijo que otorgar el indulto a Fujimori era facultad de Pedro Pablo Kuczynski. Dependiendo del contexto, yo no me quiero anticipar, dependiendo del contexto, los ministros veremos qué hacemos. Pero es un tema que no está en la agenda y que si llega a estar en la agenda, merecerá de cada uno de nosotros nuestra respuesta individual. El 5 de diciembre del 2016, Del Solar juramentó como ministro de Cultura, en reemplazo de Jorge Nieto, quien pasó al Ministerio de Defensa. En la CADE 2017 en Paracas, se llevó los aplausos como uno de los mejores expositores del evento, mientras que durante el proceso de vacancia contra PPK, fue uno de sus más acérrimos defensores. Quien también presentó su renuncia fue el consejero presidencial, Máximo San Román. Lamentablemente, muchas de mis recomendaciones para eliminar los obstáculos que impiden el desarrollo de nuestro país no han sido tomados en cuenta por la resistencia de las personas en su entorno para su ejecución. Hay que recordar que San Román dijo hace unas semanas que la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, debería renunciar porque no tiene la solvencia ni el prestigio necesarios para el puesto. Señaló incluso que PPK escucha más al ex premier Fernando Zavala que a la propia Arauz. Eso no es un tema de negociación. 3 altos funcionarios del Ministerio de Justicia, el presidente ejecutivo de Servir, Juan Carlos Cortés, y el viceministro del Interior, Ricardo Valdés, entre otros, integran la lista de más de una docena de bajas del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hasta el momento. Bueno, y por supuesto se suma ya lo anunciado, ¿no? La renuncia que se hizo oficial por parte de Vicente Ceballos y Gino Costa a la bancada de Peruanos por el Cambio. Conclave Pepe Causa a puerta cerrada. A media sesión salen Vicente Ceballos y Gino Costa. Poco más tenían que decir. Hemos cumplido con la formalidad de alcanzar por mesa de partes y hemos puesto de manera personal a su consideración nuestra renuncia irrevocable a continuar siendo parte de la bancada de Peruanos por el Cambio. Para nosotros ha sido una decisión bastante delicada. Junto con Alberto de Belaúnde son las 3 bajas que de momento ha causado el indulto humanitario a Alberto Fujimori en la bancada oficialista. Yo no comparto la manera como se ha concedido el indulto humanitario al expresidente Fujimori. No comparto el momento, la velocidad con que se ha tramitado. Por ahora no quieren especular sobre sus futuros políticos en el Congreso. Para nosotros no ha sido nada grato tomar esta decisión y es más, estamos advertidos que el paso que estamos dando es delicado y comprometedor, dado que pasamos a un crudo invierno político. Por ahora es un futuro incierto, lo que tenemos claro es que esto no nos convierte automáticamente en opositores al presidente de la República y a su gobierno. La bancada, que insiste en que no sabía nada de la decisión presidencial, entiende estos alejamientos. Que lo manifestado por Alberto de Belaúnde es correcto. Él no está faltando a la verdad como alguien dijo. Es correcto lo que él dice, la bancada en ningún momento estuvo enterada. Tal es el malestar en el oficialismo, sin embargo, que ha decidido convocar al ministro de Justicia, Enrique Mendoza, para que explique los motivos de la gracia presidencial. Este jueves definirán la vocería y la recomposición de las comisiones y sus integrantes, como por ejemplo el reemplazo de Costa en Lavallato, ahora que son solo 15 en la bancada. De por sí la bancada de Peruanos por el Cambio tenía problemas ya que era muy reducida. Ahora imagínense ustedes, solamente están quedando 15 votos, 15 voces que podrían respaldar a Pedro Pablo Kuczynski ante una mayoría ya no solo fujimorista o una oposición no solo fujimorista, sino también de las otras líneas políticas que están en contra de la decisión presidencial y del indulto. Y lo decíamos, ¿no? En estos últimos días ya Pedro Pablo Kuczynski no solo tiene que enfrentar una crisis con la oposición, sino enfrentar una crisis en medio de su propio partido, de su propio gobierno. Y es que vamos a presentarle la lista de quienes han decidido renunciar, alejarse del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y se lo mostramos a continuación. ¿Quiénes se van?
en medio de este panorama de rechazo al indulto a Alberto Fujimori. Bueno, se puede decir que este es el círculo más cercano, ¿no? Cargos de confianza del mandatario. Salvador del Solar, el ministro de Cultura, ¿no? Que renunció solo algunos días después. Y Alberto de Belaúnde, congresista oficialista, lo hizo después de enterarse de la decisión en Palacio de Gobierno, ya había presentado su renuncia. Vicente Ceballos lo siguió y luego Gino Costa. Los tres ya oficializaron su renuncia y aunque en el caso de Salvador del Solar solo agradeció a Pedro Pablo Kuczynski y no explicó por qué se iba, es más que evidente. Es más que evidente. Hugo Coya, presidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú, del IRTP, también ha presentado su renuncia, ha expresado su alejamiento y la causa es la misma, ¿no? Aquí podríamos mencionar que, ojo, tampoco ya no está el ministro del Interior, Carlos Basombrío, pero no por el indulto a Fujimori, sino por las acusaciones contra el mandatario previas, ¿no? Sin embargo, claro, se queda porque primero Pedro Pablo Kuczynski rechaza su renuncia y luego ya apenas concluido el tema de la vacancia, Basombrío lo reconfirmó a través de las redes sociales. Pero se habla, Maricel, de por lo menos 20 renuncias en las últimas horas de distintos funcionarios. Tenemos más justamente para que usted las conozca. Juan Carlos Cortés, presidente de Servir, también se aleja, además de Roger Rodríguez, director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Natalia Sobrevilla, de la Comisión del Bicentenario. Máximo San Román, que estuvo con nosotros aquí hace algunos días, consejero presidencial. Él ha renunciado, aunque la premier Mercedes Arauz ha comentado de que no ha renunciado, sino que lo alejaron del cargo. Se le preguntó ayer en la conferencia de prensa a Mercedes Arauz, bueno, ¿qué sucedió con Máximo San Román? Porque él anunció a través de los medios que había decidido renunciar. Sin embargo, ella dijo, no, de ninguna manera. Antes de que él pudiera anunciar cualquier decisión, ya se le había cesado. Es decir, sacaron a Máximo San Román, aunque él dice lo contrario. Víctor Quinteros, gerente del Ministerio de Justicia, también ha expresado entonces su alejamiento al cargo, ha renunciado, pero tenemos también más renuncias. Como les comentábamos, es una lista de por lo menos cerca de 20 funcionarios, entre ellos ministros, congresistas y personas de cargos importantes. Daniel Sánchez, secretario técnico del Ministerio de Justicia, y también habíamos señalado a Roger Rodríguez, director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia también. La periodista Josefina Townsend, conductora de La Señal del Estado, ha decidido renunciar también, al igual que José Carlos Irigoyen, conductor del programa Entre Libros, ¿no? O sea, dos periodistas, dos conductores de la televisión estatal también se alejan. Y hoy todos los diarios hablan del tema, ¿no es cierto?, de estas renuncias masivas por la decisión de Pedro Pablo Kuczynski, de alguna manera el costo político, pero yo me quedo con este titular del diario Ojo. Miren ustedes, el último que apague la luz, le dicen a Pedro Pablo Kuczynski, y es que de verdad es una situación que él debe saber manejar ahora, reforzar su gabinete, reforzar su círculo para poder gobernar con tranquilidad. Tendría que saberlo manejar y es por eso que se ha reunido ya con Mercedes Arauz a través de su cuenta en redes sociales. Lo que señala es que están formulando los detalles para un gabinete de reconciliación y que muy pronto vamos a tener novedades, lo que confirma todavía la presencia de Mercedes Arauz en el gabinete. No sabemos si aún a la cabeza de la presidencia del Consejo de Ministros, porque es lo que se pide principalmente, ¿no? Que sea cambiado ese cargo para alguien que realmente pueda llevar a cabo la reconciliación. Bueno, vamos a conversar sobre este tema y con el panorama político, lo que se le viene a Pedro Pablo Kuczynski, con Oscar Díaz. Él va a analizar con nosotros toda esta coyuntura y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Oscar? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar aquí. Encantado. Este es uno de los puntos más importantes, ¿no? Y en algún momento también lo has mencionado, el cambio que necesita el gabinete del presidente Kuczynski. El hecho de anunciar que va a ser un cambio de reconciliación, pero que lo está trabajando con Mercedes Arauz, ¿es lo más positivo? Bueno, es muy difícil la situación, ¿no? Es muy difícil. Yo lo que sí reconozco es, digamos, el espíritu de sacrificio de Meche, ¿no? Porque realmente quedarse en estos momentos y dar la cara es digno de reconocimiento. Ahora, ¿qué es lo que realmente puede hacer? El margen es muy pequeño. Recordemos que en la última votación de la vacancia, de los 130 votos, el presidente solo obtuvo 18.
De esos 18 ya le quedan 15 hoy. Mañana podrían ustedes estar dando noticia de otras bajas. En todo caso es una proporción muy baja. Pero además no es un tema de cantidad, sino de calidad. ¿A quiénes ha perdido en el Congreso Kuczynski? A los defensores más importantes, más dignos, más respetados, ¿no es cierto? Alberto Belaunde, Ceballos, Gino Costa, o sea, no son cualquiera. Y son estos personajes que en el Congreso incluso pues enfrentaban a la oposición de una manera férrea y siempre han estado ahí, detrás del mandatario, incluso con las fuertes denuncias por lo de First Capital. En los peores momentos. Y si a eso le sumamos que también se van del gabinete y los funcionarios, todos de primer nivel, mi amigo, mi hermano Hugo Coya, Josefina Townsend, o sea, no son cualquiera. Exactamente, ¿no? De la Comisión del Bicentenario, el ministro más popular, Salvador del Solar, el otro ministro más eficiente, Basombrío, etcétera, etcétera. Yo veo acá que esto es como la selección peruana que se queda sin Paolo, sin Ruiz Díaz, ¿sí? ¿Y qué nos queda? En la defensa, Cheput y Gilbert, Violeta, y en el arco, Kuczynski. Se me paran los pelos. Me muero. Se me paran los pelos porque ese arquero no es Galese. Claro. No es Galese, le mete todos los goles y le encanta meterse goles. ¿Han visto cómo agarra la pelota y ¡pah! Se mete? Sí. Cuando uno no lo espera. Entonces, tenemos una situación muy delicada por delante. Ahora, cuando hablamos de recambio, en todas las crisis democráticas, el recambio es importante, ¿de acuerdo? Pero el tema es que tiene que ser, uno, con credibilidad. La pregunta es, ¿cuánta credibilidad tiene hoy el presidente de la República? Dos, tiene que ver con fortaleza, o sea, con un equipo que lo respalda. La pregunta es, ¿dónde está el equipo? El equipo se está yendo, está por apagar la luz. Entonces la situación es realmente muy delicada. Hay un detalle, Óscar, que a mí me llama mucho la atención, porque pues queda claro, es evidente que hubo una negociación por los votos para impedir la vacancia, ¿no? Pero, ¿quién negoció? Porque las principales cabezas de la bancada oficialista se están yendo. Ellos no negociaron entonces, se sienten sorprendidos, no sabían del indulto. ¿Quién negoció directamente con Kenji? ¿El propio Pedro Pablo Kuczynski? Definitivamente es el propio Pedro Pablo Kuczynski. Él es el que va a asumir de todas maneras el costo político de esto, lo está haciendo ya. Solo una aclaración, sobre todo para el conocimiento de los televidentes. Todos los que estamos metidos en el análisis político o tenemos alguna relación directa o indirecta a la política, tenemos información permanentemente, como ustedes. Por lo tanto, yo no me chupo el dedo ni me creo a ningún político que dice que no sabía. Nuevo Perú sabía, antes de la votación de la vacancia, Nuevo Perú sabía, todos lo sabían. El único que no sabía posiblemente era el que no estaba en el país, pero todos los que estaban acá sabíamos esto. Yo, por ejemplo, discrepo con quienes creen que Basombrío renunció por qué discrepancias por lo de Westfield. No, Basombrío renunció también porque sabía que venía el indulto. Pero no pensaron que se iba a concretar, tal vez. Bueno, lo que pasa es que... un tema tan complicado. Mira, yo ahora lo puedo decir, yo sabía lo del indulto antes de la vacancia, que eso estaba cerrado. Por lo tanto, el día de la votación no me sorprendió. Lo que no estaba y lo he verificado en estas horas, nadie tenía en el radar que lo iba a hacer en Navidad. Todo estaba previsto para que se hiciese en enero, con la llegada del Papa, lo cual iba a ser menos burdo, menos evidente, y cuando las aguas ya estuvieran calmadas. Esta decisión de hacerlo en Navidad es una locura que no tiene nombre para mí, es un suicidio. O sea, sí se había programado, ya se había hablado de que el indulto se iba a dar, pero no por la negociación o para evitar la vacancia. ¿Eso también estaba claro? No, eso sí. Solamente el tiempo, el momento era lo que se iba a debatir. Lo que pasa es que recuerden que de esto estamos hablando hace año y pico, ¿de acuerdo? El tema de el posible indulto. Lo ha puesto el propio presidente en agenda. Varias veces. Torpemente. En julio ya... Pero ya este momento era o el indulto o su cabeza. Y entonces, ¿ante qué estamos? ¿Qué es lo que más me preocupa? Y además ante la mirada internacional, nosotros hace poco comentábamos, CNN Chile ha sacado una dura crítica acerca de la situación presidencial y cómo queda el desprestigio del presidente de la República. Claro. Y la mirada que se tiene a nivel internacional evidentemente nos afecta, porque como nos miran en el mundo, invierten en nuestro país. Exactamente.
Y ojo, Maricel, no solamente es, y eso lo decía hace pocos días el presidente de Confiep, siempre hablamos del, efectivamente, y es importante cómo nos mira el mundo por el tema financiero, los préstamos, todo, pero el inversionista nacional está pasmado, está aterrado. Hace año y medio está semi-paralizada la inversión y hace una semana, 10 días está paralizada. Y todo lo que me preocupa es que ahora nos quedamos con un presidente secuestrado, un presidente con libertad condicional. Eso es lo que tenemos hoy, hablemos claro, ¿no es cierto? Y entonces la pregunta es, ¿quién en su sano juicio, alguien decente, digamos con prestigio, se sienta ahora con el presidente a acompañarlo? Además, un presidente errático, un presidente que miente, que se contradice. Y no estoy haciendo terrorismo, por favor. Yo he votado por PPK, me pareció, y siempre, como a muchos, una persona por sus calificaciones, un currículum espectacular, pero la decepción es enorme, enorme. Entonces, exigirla ahora, yo soy de los que ya no espera nada de él. Hay otros que dicen, bueno, ahora sí, hace año y medio, ahora sí, y cada vez es peor. Yo tengo una frase que es, hay dos formas de llegar a la catástrofe, pidiendo lo imposible o postergando lo inevitable. Eso es lo que ha pasado con PPK. PPK ha llegado a ser casi vacado, y todavía no se aleja de ese fantasma, mucho me temo, por sus propios méritos, es decir, por sus torpezas. Y esta crisis que enfrenta ahora también es por su propia decisión, porque claro, ya de alguna manera pudo haberse fortalecido al salvarse de la vacancia, pero 2 días después él mismo propicia el quedarse solo, ¿no?, en este ambiente. Y quería consultarte, Oscar, ¿habrán cuadros que quieran en este momento fajarse por el presidente Kuczynski y acompañarlo en lo que le resta del mandato? ¿Habrán cuadros profesionales o técnicos? Es mucho más difícil ahora la búsqueda, es como buscar una aguja en un pajar. ¿Debería ser más técnico, más político? No, definitivamente más político. Lo que pasa es que a mí me apenan, en este momento a mí, voy a decir algo loco, ¿no?, me apenan los que acepten ministerios ahorita me apenan, porque su permanencia es absolutamente frágil. Segundo, su prestigio, el que puedan tener, va a verse minado muy rápidamente por los desaciertos del presidente. Realmente mi desazón, mi molestia con el presidente no la puedo ocultar. ¿Por qué? No por algo personal, porque acabo de decir que he votado por él. Es por lo que le está haciendo al país. Acá no se trata de Kuczynski, no se trata de su familia, no se trata de su partido. Acá se trata del Perú. Y el Perú, señores, pregunten, está paralizado. Se siente. No hay gasoducto sur, no hay oleoducto norte funcionando, no hay Michiquillay, no hay un proyecto minero importante, y se están deshaciendo las empresas. Ha sido tan mal manejada la lucha contra la corrupción, entre comillas, la lucha, porque no ha habido lucha este año y medio, que estamos permitiendo ahora que desaparezca Odebrecht, desaparezca Graña, desaparezca Camet, y cuando lo lógico